Enrique Cornejo, tú sabes explicar con datos y razones, nos pones a pensar. Tu voz en las ondas nos puede iluminar. En Radio Miraflor siempre vas a brillar. Radio y Televisión Miraflores USA presenta al economista, profesor universitario y exministro de Estado, el doctor Enrique Cornejo. Siempre vas a brillar. ¿Cómo están, estimados amigos de Radio Miraflores USA? Hoy quiero hablarles del arancel de aduanas como instrumento de política. Desde que fui estudiante de economía, ya hace muchos años, aprendí que el arancel de aduanas tiene varias funciones. Algunas evidentemente reconocidas en todo el mundo y otras no tanto. La primera función, y la más evidente, el arancel es un impuesto al valor de la importación o al contenido de la importación, dependiendo si es ad valorem o específico el arancel. El arancel es un impuesto a las importaciones. Y por lo tanto, el primer objetivo del arancel es servir de instrumento de política comercial. Si quiero que tal producto ingrese con mayores facilidades, bajo el arancel. Y si quiero que ese producto ingrese de manera más difícil o no ingrese, subo el arancel. Pero también el arancel es utilizado como instrumento de política fiscal, porque como son impuestos a las importaciones, estos son ingresos para el Estado. De manera que si tengo más aranceles, tengo más ingresos para el Estado por el lado externo, por el lado de las importaciones. Hasta ahí dos funciones que son reconocidas en todo el mundo y que en los últimos tiempos, en las últimas 4 o 5 décadas, el arancel como instrumento de política comercial se sigue utilizando, pero con tasas cada vez menores, en el entendido que a menor tasa del arancel se facilita el comercio internacional de bienes y servicios, sobre todo de bienes entre países, y con estas aranceles ya menores, este mayor comercio implica un mayor crecimiento y un mayor bienestar. Esa es la lógica. Y en este momento los aranceles en el mundo son bastante bajos, o eran bastante bajos hasta antes del presidente Trump, digamos alrededor del 2%, 5% promedio. Con algunos países que tienen aranceles altos, pero son muy pocos, o eran muy pocos. Y la tercera razón por la cual el arancel se utiliza como instrumento de política es para ayudar a las industrias nacientes. Cuando empieza una industria que generalmente todavía no tiene el tamaño, la escala para poder competir de igual a igual con los que ya se encuentran en el mercado, se produce temporalmente esta ayuda de ponerle un arancel, digamos, a aquella industria, es decir, bajando el arancel de los insumos que necesita para producir, subiendo el arancel de los productos finales que compiten con lo que hace esa industria. Esto sí no es tan de consenso, hay debate sobre esto, pero los textos de economía suelen poner un capítulo también el arancel como instrumento de promoción o de ayuda a la industria naciente. Hasta ahí lo que conocíamos antes del presidente Trump. Pero la manera como el presidente Trump ha empezado a trabajar los aranceles no tiene que ver necesariamente con los tres objetivos que he mencionado anteriormente. Tal vez sí con alguno de ellos de una manera más que con los otros, pero esencialmente tiene que ver con un estilo de gobernar del presidente Trump, presionando. Entonces vamos a agregar una cuarta función que ha incluido el señor Trump para el manejo de los aranceles. El arancel ya no como instrumento de política comercial, ya no como instrumento de política fiscal, ya no como protección a la industria naciente, sino como instrumento de presión o chantaje para que los gobiernos de los otros países hagan lo que Trump quiere. Si Trump dice que tal país debe comprar energía, Europa, por ejemplo, ¿verdad? Si no le compra, le subo los aranceles.
Y así con Canadá, así con los diversos países que son importantes en el comercio de los Estados Unidos, que por cierto es uno de los países que más producción y comercio tiene en el mundo. Pero el arancel como instrumento de presión o de chantaje tiene sus costos. Decía en otro video que en economía no hay lonche gratis. Dicho de otra manera, las cosas que se hacen en economía tienen repercusiones, queramos o no. Y lo que ha hecho el presidente Trump, o está haciendo el presidente Trump, elevando en promedio los aranceles de Estados Unidos con el mundo, siendo Estados Unidos un actor protagónico en el comercio mundial, está alterando los precios relativos en todo el mundo. Está alterando el comercio en todo el mundo y eso tiene consecuencias. Pero las consecuencias no se dan inmediatamente cuando anuncia una medida, porque cuando anuncia una medida dice a partir de ahora o dentro de 90 días vamos a empezar con este arancel más alto o más bajo. Y por lo tanto, si hay 90 días para hacer las operaciones comerciales, las importaciones, sin esos aranceles. Pero esas importaciones recién van a llegar pues en los próximos 60, 90 o 120 días, dependiendo de qué importemos. De manera que hay un desfase en el impacto que tiene una medida arancelaria de 3, 4 meses. Hoy estamos viendo ya el impacto de los aranceles adoptados por el presidente Trump, pero cuando empezó su gobierno. Y lo que hoy está haciendo tendrá impacto dentro de 3 o 4 meses posteriores. ¿Y el impacto dónde se da, estimados amigos? En los precios. Porque curiosamente parecería ser que el presidente Trump y sus asesores consideran que con el arancel elevado están castigando al país de donde provienen esos productos, a la empresa que produce esos productos, pero el país, es cierto, se perjudica su comercio y la empresa corresponde también, pero el valor de ese arancel no lo va a pagar de su propio recurso la empresa, ni el país, ni el gobierno correspondiente, lo va a pagar el consumidor. O sea, ese arancel mayor hace que se traslade al precio y finalmente con el precio elevado la gente comprará más caro o dejará de comprar. Y cuando eso se produce, 3 meses después, 4 meses después, viene entonces una recesión, se produce menos y evidentemente se produce menos porque se demanda menos porque es más caro. Y esto es así en todas partes del mundo. Pero eso es en primer lugar, eso ya es un problema, porque estábamos en un arancel de 2, 3, 4, 5% promedio y hemos empezado a tener aranceles del 50%, del 100%, que en efecto rebote todo el mundo pues tiene que hacer la respuesta correspondiente y eso es todo un tema de, vamos a decir, de manejo artificial de la economía de una manera que sin duda tiene consecuencias. Pero las consecuencias inmediatas no son solamente la inflación, subida de los precios para poner el valor del arancel, la recesión, menor demanda, menor producción, por lo tanto recesión, sino que además, al hacerlo de una manera discrecional y sin ninguna capacidad de predictibilidad, es decir, hoy te pongo el arancel, mañana te hago una moratoria, pasado te lo bajo, pasado mañana te lo vuelvo a subir, y con esa situación de incertidumbre, una economía no puede estar. Y la economía mundial está teniendo estos efectos cíclicos producto de esta inestabilidad que el gobierno del presidente Trump está generando, lo cual tiene otro tipo de consecuencias para, en general, la economía, ¿no? Entonces, el manejo del arancel como instrumento de presión política, vamos a llamarle así, que está siendo utilizado diariamente por el presidente Trump, es un manejo que tiene y tendrá consecuencias muy difíciles para la economía, no solo del mundo, sino para la economía norteamericana, donde ya se están viendo los temas de los impactos que esto va a tener o que está teniendo. Y lamentablemente, las medidas que ya se tomaron, ya el costo que suponen ya está. No lo podemos borrar. Es decir, ya, no, retrocedo, no, ya están. Ya han generado y están generando serios problemas en el comercio, en la producción y en la toma de decisiones en todo el mundo. Gracias. Enrique Cornejo, tú sabes explicar.